Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, ¿cierto?, a este nuevo encuentro virtual de Ciencias para la Ciudadanía. En esta ocasión nosotros vamos a hacer una retroalimentación respecto a lo que hemos visto de ambiente y sostenibilidad, las implicaciones en cambio climático y por ahí podemos ver el tema, ¿cierto?, también de la biodiversidad, ya que todo esto está implicado dentro de lo que es ambiente y sostenibilidad. Por tanto, el objetivo de hoy día, en este caso, es retroalimentar contenidos previos de unidad de ambiente y sostenibilidad e implicancia en el cambio climático. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La idea de la clase del día de hoy que, ¿cierto?, nosotros podamos participar todos de acuerdo a las preguntas que les vaya haciendo y cosas para saber más o menos en qué vamos bien y en qué vamos mal. ¿Ya? Esa es la idea. Necesito ir sabiendo qué cosas estamos entendiendo y qué cosas no estamos entendiendo. Ya, la idea es que por favor hablen o escriban en chat, no hay ningún problema, pero participemos, ya, con las ideas que tengan, no importa si se equivocan, la idea es aprender, ¿vale? Así que partimos por lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre desarrollo sostenible y sustentable? Si alguien me pudiese decir, o alguien se acuerda. Cualquiera puede escribir por chat, puede hablar, Profe, ¿sí? si no me equivoco, uno de los dos, no me acuerdo cuál, su definición era que eh, una generación tiene cierta cantidad de recursos y mientras esté esa generación viva, tiene que usar esa cantidad de recursos para la siguiente generación dejarle igual una parte de recursos. Perfecto. Perfecto. A eso se refiere el concepto de desarrollo sostenible. ¿Ya? Obviamente que la diferencia era que uno está englobando prácticamente todo, todo, engloba todo ello, o sea, el futuro que lo voy a dejar desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista político, y el otro solamente está desde el punto de vista de los recursos naturales, ¿ya? Y esa era la única diferencia que hay entre sostenible y sustentable. Ahora, ¿cuál era la que tenía que ver con la parte medioambiental, el sostenible o sustentable? El sustentable. ¿100%? Mm, ¿O el sostenible? El sostenible. Ya. En este caso, nosotros estamos hablando de el sistema eh, sostenible. Aunque, si uno lo dice como sistema sustentable, también estaría bien, ¿ya? Porque no es que estas definiciones estén separadas, sino que son complementarias, ¿ya? Si bien uno se enfoca solamente en lo que es los recursos naturales, pero implica también todo lo otro, ¿ya? Así que por eso nosotros esta definición la englobamos prácticamente de los dos puntos de vista. Y ustedes lo van a buscar en internet y van a encontrar definiciones que hablan de el sostenible y el sustentable y prácticamente son iguales, ¿ya? Así que por lo menos estamos súper bien con esa parte, ¿ya? Por tanto, cuando hablamos de desarrollo sostenible, nosotros tenemos que entender de que está englobado lo que es el ambiente,
está basado en las tres dimensiones que es la sociedad, la economía y este medio ambiente. También tenemos que incluir la tecnología. Este término es usado desde 1980, o sea, estamos hablando de muchos años en un informe que se hizo, ya donde se acuñó en la Comisión Mundial del Medio Ambiente, simplemente para buscar paz, mejora y obviamente conservar los derechos de las personas. Cuando hablamos desde el punto de vista del ambiente, del desarrollo sostenible, estamos hablando del punto de vista de promover el reciclaje, mejorar el sistema ambiental, el uso de los recursos naturales eficientemente. Cuando hablamos del punto de la tecnología, tratamos de buscar y restaurar los sistemas dañados o implementar nuevas tecnologías que sean limpias y eficientes para dejarles, ¿cierto? Como decían, vida a las futuras generaciones, ¿ya? Y obviamente que en este desarrollo sostenible siempre tenemos que tener en cuenta el sistema económico, ¿ya? Por lo tanto, ahí se pone un poquito complejo cuando ponemos el sistema económico en todo esto. Ahora, cuando hablamos de sustentable, ¿cierto? Desde el punto de vista de los recursos naturales, también va a hablar acerca de lo mismo, ¿cierto? Donde vamos a tratar de mejorar una calidad de vida, ¿ya? Tratar de mejorar lo que son las sostenibilidades locales, ¿ya? O sea, preocuparme de mi entorno. Las dimensiones van a ser exactamente las mismas, una económica, una sociocultural y otra que es netamente ambiental o natural. Desde el punto de vista de la natural, el desarrollo sustentable se va desde el punto de vista de las contaminaciones ambientales, deforestación, sobrepastoreo, cambio climático. Del sociocultural, la educación, la equidad e innovación. Y la economía, crecimiento, riqueza y mayor ingreso per cápita. Todo eso para tener una visión sistemática futura y dejarle una vida mejor o próspera para las futuras generaciones. Eso es lo que engloba en este caso estos dos conceptos de desarrollo sostenible y sustentable. ¿Ya? Ahora, la siguiente pregunta la vamos a hacer con una ruleta. Vamos a ver quién va a salir en esta ruleta y me puede contestar. En el caso de que no esté la persona, simplemente decimos al agua y continuamos con la siguiente. ¿Ya? ¿Francisco está? Hola, sí. Ya. La siguiente pregunta. ¿A qué llamamos cambio climático? Aquí llamamos cambio climático, por ejemplo, mm, bueno, tengo la respuesta, pero no sé Lo, explicar. lo que se le ocurra y con el tiempo que usted necesite. No Ah, ya. se ponga nervioso. Por ejemplo, bueno, un ejemplo así, está soleado y cambia a lluvia, algo así, es como un cambio climático, es un ¿Ya? cambio de clima. Cambio Ya, de y clima. ujú, como su nombre lo dice. Ya, un cambio de clima que en este caso me está diciendo que un punto de vista, por ejemplo, cuando está soleado o cuando no lo está. Ujú. Ya. ¿Alguien tiene otra propuesta con respecto a este concepto? Porque está bien Yo, lo que acaba de decir, ¿ah? Dígame. o sea, igual cambio climático, puede ser el descongelamiento de los polos o que en el norte esté lloviendo mucho más de lo normal. Ya, ahora añadimos cambios drásticos que hay, ¿cierto? Por ejemplo, en el polo, aparte de estos cambios en el clima, como me estaban diciendo. ¿Qué otra cosa se nos viene con este concepto? ¿Quién más quiere participar? Pero la idea también, ¿eh? Vamos bien. Se le atribuye directa o indirectamente al humano. Ya, hay un aspecto en donde, y podríamos decir una parte que se le atribuye al ser humano.
¿cierto? No lo puedo echar la culpa completamente porque antiguamente igual habían cambios climáticos, pero hay una parte importante que el hombre está empezando a meter la mano, como se dice ahí. Así que también está bien. Y se fijan, ya empiezan a aparecer varias cositas cuando empezamos a hablar de cambio climático. ¿Qué otra cosa más podríamos decir? Que el aumento de temperatura es producido por las emisiones de los gases de efecto invernadero. Ya, ahora colocamos, ¿cierto?, un concepto de gases de invernadero, ¿ya? Y obviamente que estamos colocando una temperatura, a un aumento, que también tiene relación con este cambio climático, así que súper bien. Se fijan, cada vez vamos colocando más cosas que van, en este caso, afectando el cambio climático. La primera parte, ¿cierto?, que me dijeron que era un cambio cuando estaba de sol o estaba de nube, ¿cierto? Eso es como el concepto que conlleva lo que es cambio climático, que es la variación de los estados del sistema climático en la Tierra. Pero cuando nos vamos adentrando en este caso, ya hoy en día nos estamos dando cuenta que hay cambio climático producido por la acción antropogénica o del hombre, que hay un aumento de temperatura, en este caso por gases invernadero, y obviamente eso conlleva un calentamiento global, y van varias cositas englobándose a este concepto de lo que es cambio climático. Así que estamos súper bien aquí. Por lo menos tenemos la concepción general de qué es lo que es un cambio climático. Siguiente pregunta en la ruleta. ¿A quién le va a tocar? Julio, ¿está? No, no está. Continuamos. Fernanda, ¿está? ¿Sí o no? Hay una. Ya, cualquiera. Fernanda Rogel está presente. Ya. Ya, Fernanda. La siguiente pregunta es más reflexiva. ¿Pero existe realmente el cambio climático? ¿Podemos comprobarlo cómo? ¿Qué me dice? Lo que se le ocurra. ¿Quién la puede ayudar? Lo podemos observar por la sequía, por extremas lluvias en algunas zonas, descongelamiento de los icebergs, ¿cómo se puede decir? Y entre otras. ¿Ya? Ahí tenemos una opinión, ¿cierto? Y de cómo lo podemos comprobar. ¿Quién más comparte la misma opinión? ¿O tiene una nueva? Profe, Pueden, pero igual puede,
Dígame. Igual podría ser, no podemos comprobarlo, sino que ya está comprobado porque hay estudios que lo avalan. Acá dice que es, por ejemplo, se inunda Venecia, dice Cristóbal Cárdenas. ¿Ya? Es que a lo que va esta pregunta es que hace mucho tiempo andan dando vueltas por internet de que realmente el cambio climático no existe, ya que todo esto es prácticamente invenciones, ¿cierto?, para derribar compañías y cosas por el estilo. Y se están dando a entender de que todas las acciones que ocurren, más que nada, son del punto de vista natural. Pero ¿cómo nosotros podemos decir lo contrario? Y ahí ustedes me están diciendo, ¿cierto?, que hay cambios, desastres naturales, por ejemplo. ¿Qué otras cosas pasan? Que nosotros podríamos decir, en realidad, sí existe un cambio climático. Las sequías, Sequías, aunque antiguamente, por ejemplo, si viene alguien y te dice, pero antiguamente igual existían sequías. ¿Cuál es la diferencia con lo de antes y ahora? Pero, profe, por ejemplo, como dijo la Javi anteriormente, la producción de dióxido de carbono afectó en el cambio de la temperatura y la temperatura conlleva a la sequía y puede haber otro cambio más. Ya, ahí, por ejemplo, tenemos una cosa de cómo comprobarlo. Hoy en día, ¿cierto? Las emisiones de contaminantes y dióxido de carbono, ¿cierto? Se ha visto que está afectando, en este caso, al cambio climático. ¿Qué otra cosa podemos comprobarlo? Dante escribió en el chat, profe, ¿Qué me dice? Feña, Dice, si analizamos los cambios climáticos anteriores, el nuestro es más exagerado y está ocurriendo en menos tiempo. y ahí está la parte importante también. Los cambios climáticos de ahora son más acelerados. Ya, antiguamente habían cambios climáticos. Eso es verdad. Incluso hubo eras donde habían glaciaciones, ¿ya? Pero obviamente cuando se fueron dando cuenta de cuánto tiempo demoraban en haber estas distintas glaciaciones, estos cambios abruptos de temperatura, eran millones de años. Y resulta que, si vamos comparando con la que hubo hace muchos años, esa glaciación, a hoy en día estamos yendo a un ritmo demasiado acelerado. O sea, se dice que podríamos incluso llegar a una nueva glaciación en una parte del mundo y una nueva sequía en otra, ¿cierto? Pero muy rápido. Ya ahí tenemos algunas evidencias, ¿cierto? Que nosotros mismos ya estamos viendo, estamos observando, y no es algo que estemos inventando. Las cosas están. Así que excelente. La siguiente pregunta, ¿a quién le va a tocar? Félix, ¿está? Sí, aquí estoy, profe. La siguiente pregunta. ¿Frenar el cambio climático supondría empeorar nuestra calidad de vida? No, supondría mejorar la calidad de vida, ya ¿Por qué? que el cambio climático produce demasiada sequía, lo cual produce muerte de animales, eh, hambre en distintos países, no poder hacer plantaciones, que la gente viva mal. Entonces, si logramos hacer un cambio, eso puede cambiar la flora y fauna, mejorar distintas cosas en el aspecto de la vida, más para Per- bien que para mal. Perfecto. Excelente. ¿Quién tiene otra opinión acerca de esto? Porque igual es una buena pregunta. ¿Implica empeorar nuestra calidad de vida frenar el cambio climático? ¿Quién tiene otra idea? Lo que se les ocurra, no sean tímidos. Puta, profe, yo tengo una. Dígame nomás.
que frenar el cambio climático capaz no sea tan bueno, porque ahora como está el clima, está produciendo todo lo que nosotros decimos, ¿cierto? Entonces Ajá. el hecho de frenarlo, estaríamos provocando lo mismo que tenemos ahora. Podríamos, si no, cambiarlo para mejor, que sería cambiar el cambio climático en vez de frenarlo. Cambiarlo en vez de frenarlo. O sea, en este caso sería como algo más drástico o menos drástico a lo que implica. Menos drástico, po, profe. Menos drástico. Ah, ya. Entonces, de ese punto de vista, ¿empeora o mejora nuestra calidad de vida? Ahí se me fue. Ya, pero ahí teníamos otra idea. Ya que en este caso, ¿cierto? O sea, hasta ahora están votando porque la calidad de vida no, en realidad no empeoraría. ¿Cierto? Profe, pero al fin y al cabo empeoraría, depende de la percepción de cada persona, porque, o sea, depende de los hábitos que tenga cada persona y si está dispuesta a cambiar o no. Y ahí hay otra parte importante igual. Porque una cosa, ¿cierto? Es que nosotros digamos, vamos a hacer esto para poder frenar este cambio climático, vamos a hacer tal y tales acciones, pero la predisposición es otra cosa, ¿cierto? Por lo tanto, esto yo creo que va a ser es una pregunta bastante dual. Si lo vemos desde el punto de vista ambiental, en realidad no empeoraría nuestra calidad de vida, sino que la mejora. Desde el punto que sea la mejora. Pero para la persona que ya estaba habituada al sistema que tenía previamente, a lo mejor lo ve como algo negativo. Sigue súper bien. Preguntas para pensar. ¿Quién viene ahora? Estefanía está No, no está. al agua. Jan, Estuvo, pero no está ahora. Paula, Tampoco. al agua. Sebastián, No, va. Axel, tampoco. oye, la cosa. Lucas, que queda en la mitad, pero. Ya Yo si hay soy. un Lucas. ¿El efecto invernadero es un problema ambiental? No. ¿Qué me dice? Mm, Es malo si es en mucha cantidad, ¿no? Porque yo creo que eso siempre ha existido, pero consecuencia ahora del aumento de las temperaturas es malo. Problema. ¿Ya? ¿Comparten la idea de él? ¿O alguien tiene otra? ¿Y me quedé solo, no? Nada por acá tampoco. ¿Comparten la idea o no? Sí, la verdad es que el crack Sí, profe. Luca acierta. Ya. Entonces, en este caso, podríamos decir que está bien. ¿Ya? El efecto invernadero es un proceso que ocurre de forma natural. Si no existiese un efecto invernadero, no existe la vida. Y así de sencillo. Porque este efecto invernadero hace que la temperatura del ambiente sea constante, ¿cierto? Gracias a eso funcionen los ciclos biogeoquímicos y todo por el estilo. Pero hoy en día
Lo que pasa es que este efecto invernadero está subiendo, se aumentó la temperatura, y desde ese punto de vista recién se pone a ser un problema ambiental. Pero si lo vemos como concepto así, en realidad como efecto invernadero, no es un problema ambiental, ¿ya? Solamente el aumento de temperatura, que ahí se cambia el concepto a calentamiento global, ese sí es un problema ambiental. Excelente. Vamos de nuevo. ¿Quién más? Felipe, ¿está? Me pidió permiso un ratito, no está disponible el tiro. Ya, veamos de nuevo. Javiera Vargas. ¿Está? Sí, sí está. Ya. ¿Qué acciones ha realizado el gobierno chileno respecto a esta temática? O sea, en este caso, contaminación, calentamiento global, cambio climático. ¿Qué ha hecho el gobierno chileno? ¿Qué me dice Javi? Puede que esté escribiendo, así que esperemos un poquito. Puntos verdes, dice. Campañas de reciclaje. Ya, puntos verdes, campaña de reciclaje. ¿Qué otra cosa? ¿O quién la puede ayudar también? ¿Cómo cuida el ambiente el gobierno de Chile? ¿Cómo cuida la biodiversidad el gobierno de Chile? ¿Cómo cuida evitar este cambio climático el gobierno de Chile? ¿Qué ha hecho? Mayor implementación de energías verdes o limpias. Ya últimamente sí ha promulgado eso. ¿Qué otra cosa? Los sellos verdes en algunos colegios liceos. Los sellos verdes. ¿Ya? ¿Qué más? Ideas. Ha hecho reformas ambientales. Reformas ambientales y varias. Súper bien. ¿Qué más? Reforestación, profe. Reforestaciones. Mayor fiscalización para empresas que dañen mucho el medio ambiente. También ha hecho mayores fiscalizaciones, aunque las empresas siempre se las sacan, pero está cumpliendo el gobierno. ¿Qué más? Uy, tenemos muchas ideas que el gobierno ha hecho, ¿ah? Hasta ahora es cierto, el gobierno lo que ha hecho muchas cosas, por ejemplo, todo lo que ya mencionaron, el tema del reciclaje, el tema de ya legal, ¿cierto? De estar viendo cada empresa que esté cumpliendo con ciertas cosas, los sellos verdes. Hace ciertas partes donde hay parques y esos parques son custodiados con platas del gobierno, ¿cierto? Hay parques nacionales, reservas, donde están cuidando la biodiversidad, un montón de plantas. Destinan cierta cantidad de dinero para justamente ver este tema y mitigar los efectos del cambio climático.
y la contaminación y todo aquello, ¿ya? El tema de las estufas, ¿cierto? Leña verde, instalaciones de pellets. Hay un montón de cosas que está realizando en este caso el gobierno chileno. Y ustedes, muchos de ustedes ya la están viviendo. Así que, bien. ¿Quién ahora? Ah, pero Felipe había llegado, ¿no? ¿Que había salido Felipe, no? Le dije que me avise, pues no sé si habrá vuelto. Karen, entonces, ¿ya está? Sí. Ya. ¿Osorno qué ha hecho para mitigar las consecuencias del cambio climático? Ahora una pregunta local, ¿ah? ¿Qué hemos hecho acá en Osorno? Voy pensando qué cosa ha hecho la municipalidad, qué es la comuna, qué se ha fomentado este último tiempo. ¿Colocar? Acá en el chat dice Isabela que creo que han plantado árboles. Ya eso ayuda bastante, la mitigación, en este caso, plantar arbolitos. ¿Qué tipo de arbolitos están plantando, sí? ¿Se me quedaron todos mudos? Es que, profe, no sé cómo se llaman los árboles, pero no sé, y sacan poca hoja. Ya, pero por lo menos no es pino, ¿cierto? No, pino no es. Ya, estamos bien con eso entonces. Ya, pongamos que son árboles nativos. Así que estamos súper. ¿Qué otra cosa más ha hecho Osorno? Plan de descontaminación. Ya, de hecho hay un programa de descontaminación acá en Osorno. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Algo respecto a los árboles, o sea, los autos. Ya. ¿A los autos? ¿Qué cosa? ¿Qué será eso? Ya, el tema de los autos a lo mejor puede ser el sello verde que se instauró en Chile, puede ser, ¿o no? ¿O es otra cosa? Parece que es eso como de la patente, que según como el número que Ah, ya. termina, algo así. Restricción vehicular acá en Osorno. Sí, de hecho hubo un tiempo que había restricción vehicular. Toda la razón. ¿Ya? Ya en Osorno han hecho varias cosas, pues chicos. Sí, de hecho, el tema de que hayan una planta de reciclaje, de que coloquen puntos de reciclaje, el tema de que se hayan eliminado las bolsas de plástico, el tema, cierto, que hagan las comunidades, cierto, se junten a limpiar la ciudad, el tema de, del uso de pellets, eliminando estufas a leña, para así evitar la contaminación ambiental que había, sobre todo en la época de invierno, con esa neblina densa que no sabe si es neblina o pura contaminación, o el tema también de cuando comenzaron a multar a las personas que no estaban cumpliendo con la leña, en este caso que tenía que ser de tipo seca, las restricciones en este caso
las estufas, al encenderse las estufas en ciertos horarios. Así que ha hecho varias cosillas, en este caso, la municipalidad acá de Osorno. Ya, por lo menos ya tenemos el punto de vista general y sabemos más o menos los contenidos que necesitamos para lo siguiente. ¿Ya? Esta vez acá, en el tiempito que me queda, le vengo a mostrar una propuesta de trabajo que vamos a hacer en las otras clases, las otras conexiones. Y las vamos a tratar de hacer acá en las conexiones Zoom. ¿Por qué? Acá el currículum transitorio nos está pidiendo, y de hecho el currículum normal nos pedía también, lo que es la indagación científica. Que esto es un proceso que está basado en técnica, donde yo tengo que observar, medir, clasificar, inferir, comunicar, predecir, explicar, formular, modelo. Y obviamente que eso va asociado a ciertas habilidades, destrezas y actitudes que necesitamos para poder continuar, ¿cierto? Como base para el cuarto medio. El cómo lo vamos a hacer ha sido un poco complejo, porque obviamente no estamos en el colegio y necesitamos herramientas y cosas. Por lo tanto, tengo 3 propuestas. ¿Ya? Dentro de estas 3 propuestas, ustedes van a seleccionar una. Ya, primero que nada, partamos por la base. Voy a colocar en la carta 3 propuestas, ya, de trabajo. Estas 3 propuestas de trabajo, las 3 propuestas de trabajo, ustedes se van a elegir una y también van a elegir a su grupo y todo eso. Y obviamente que es la que más le acomode, ya, porque sabemos cómo es el sistema acá. Entonces, las próximas sesiones nosotros vamos a trabajar en grupo, ya, de acuerdo a la propuesta que ustedes seleccionaron. Ahora, dentro de esos grupos, ustedes pueden hacer sus microgrupos. Y ahí pueden trabajar de 2, de 3, o si quieren lo pueden hacer solito. ¿Ya? La primera propuesta es analizar un paper científico. Y cuando hago un análisis, en este caso hacer un análisis exhaustivo de un paper científico, que en este caso va a tener relación con la biodiversidad de la región. Obviamente que después yo le voy a dar una pauta de cómo vamos a hacer este análisis, cómo lo vamos a trabajar y todo eso, pero tiene su complejidad. No es una cosa que van a leer un artículo y listo, sino que vamos a aprender a analizar textos científicos. Esa es una de las propuestas. La segunda propuesta es la redacción de un artículo científico, pero respecto a la biodiversidad de la zona. En este caso me refiero que ustedes van a hacer un pequeño artículo, ni siquiera vamos a hablar de que van a hacer 50 planas ni nada por el estilo. No, incluso puede ser una hoja, pero esa hoja va a tener que tener ciertas cosas y bien hechita. Y por ejemplo podemos hablar de, pónganse ustedes si quieren hablar de una especie en concreta que existe acá en esta zona y que sea de la zona, ustedes pueden hablar, ¿cierto?, de esa especie, y hablar de las características de esta especie y según yo lo que le esté entregando a ustedes. Y la idea que si tenemos la posibilidad de incluso publicarlo en el periódico, en el Austral, lo vamos a hacer. ¿Ya? Y lo van a hacer así con su nombre y que son del Colegio San Alberto Hurtado y todo eso. Pero eso lo tengo que investigar primero si se puede hacer eso allá o no, y si no, hacemos nuestro propio periódico o en la propia página web del colegio. ¿Ya? Pero la cosa es que se dé a conocer para que vaya conociendo la gente también este tipo de cosas. Y la tercera propuesta es, en este caso, un video donde ustedes trabajarían, ¿cierto?, como youtuber, y se va a subir ese video a YouTube del colegio, en donde ustedes van, en este caso, va a tener una propuesta, obviamente que con ciertos criterios y ciertas cosas, pero ustedes, en otras palabras, lo que van a hacer es promover ciertas prácticas, ya sea en familia, promover ciertas prácticas en torno a
eliminar o mitigar, ¿cierto?, las consecuencias de este cambio climático o de conservación de biodiversidad o que tenga relación directa con el desarrollo sustentable o sostenible, ¿ya? Y obviamente que este video pueden participar la familia, pueden participar ustedes. Si quieren hacerlo como video documental para que no salgan ustedes, también lo pueden hacer. Así que estas son las 3 propuestas, que obviamente que después más adelante yo les voy a dar así como los detalles de qué va a consistir en cada una en sí. Pero lo que sí les digo al tiro que estas 3 propuestas tienen la misma complejidad, ¿ya? O sea, no es que una va a ser más fácil que la otra, van a tener las 3 como en la misma línea. Y la idea es que estas propuestas las estemos trabajando acá en las conexiones en Zoom. O sea, ni siquiera, si es que tengan que trabajar en la casa, sea al menos el 15%. El resto todo acá en estas conexiones que tengamos. ¿Ya? ¿Habían dudas? Por acá dicen que no. Ya, así que yo, ¿qué les voy a pedir, cierto? Y que lo piensen, no quiero que me den la respuesta ahora, sino que vayan pensándolo, vayan viendo de acuerdo a los contenidos y todas las cosas, piensen qué cosa les gustaría hacer más de esas 3 propuestas. Una vez que seleccionen esa propuesta, mándenme al correo en un Word o en el mismo correo la propuesta 1, 2 o 3, ¿cierto? O me dice yo quiero hacer el video, yo quiero hacer la lectura del análisis del paper, o yo quiero hacer, ¿cierto?, el artículo de divulgación. Ustedes me dicen eso, más los grupos, ¿cierto? O las personas con las que van a trabajar. O en el caso que quiera hacer solito, también me dice, yo voy a participar solo, profesor. Y me lo envían al correo. ¿Ya? Piénsenlo bien en estos días, con calma. Y me lo hacen llegar a mí o a la Miss Lucía también, para poder organizar después este trabajo en en las futuras clases y después entregarle oportunamente, ¿cierto?, cómo se va a realizar este trabajo. Y obviamente el aspecto formativo que se va a evaluar y todo aquello. ¿Ya? Por lo tanto, dudas, consultas hasta ahora. Profe, ¿de cuánto eran los grupos? Los grupos en este caso los voy a dejar como máximo 4. Y el mínimo no hay. ¿Ya? Ahora, si a veces motivo hay alguien que diga ya de 5, ya como que podría flexibilizarme un poco porque sabiendo que estamos en estas situaciones de pandemia y todo eso, ahí obviamente que los grupos sí, lo hacen ustedes. Lo que corresponde a los grupos lo hacen ustedes.